Hoy, en Visión para Vivir, les recordaremos que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios no ha cambiado ni cambiará. Él sigue realizando milagros. Pero no olvide que Él es soberano. Él sana a quien quiere y da gracia a quienes deben vivir con enfermedades, pues es la voluntad de Dios. El capítulo 2 de Hechos concluyó describiéndonos la alegría de la gente, su comunión y su respuesta en alabanza por la obra grandiosa de Dios. El capítulo 3 nos obliga a poner los pies sobre la tierra y nos muestra la realidad humana al presentar la historia de un paralítico que solo podía sobrevivir pidiendo limosnas. La escena ocurre en el templo como a las 3 de la tarde, cuando los judíos se reunían para orar. Desprendamos visión para vivir de esta obra milagrosa de Dios, quien utilizó a Pedro y a Juan para mostrar que su poder puede realizar grandes milagros. El título de este mensaje es El tullido que danzó en la iglesia. En los primeros 11 versículos de Hechos capítulo 3 hay un maravilloso relato de un milagro. Un tullido danzó en la iglesia. No hay ninguna persona que me esté escuchando que no esté enfrentando algún tipo de adversidad, eso estoy seguro. Alguna desventaja. Tal vez no hay una respuesta fácil para aquello. Hay algo en cuanto a la adversidad que nos ciega a las posibilidades que se abren más allá, ¿no es cierto? Algunas veces la adversidad y las desventajas se enfrentan sencillamente con tesón y trabajo. Algunas veces es preciso usar creatividad. Pero todos llevamos algún sufrimiento. Usted me escucha por radio y pensará, ¿tendrá él sufrimientos? Es mejor que lo crea. Mucho sufrimiento. A veces sufrimos por cosas que no podemos hacer. A veces sufrimos enfermedades. El solo hecho de viajar de un lugar a otro a veces nos lleva a tensiones increíbles. A veces tenemos problemas en nuestras familias. Usted y yo lo tenemos. Algunas veces ni el trabajo duro ni la creatividad nos ayudan a salir adelante. Se requiere un acto de Dios. Booker T. Washington fue un hombre que creía en trabajar duro. Nació esclavo en una familia de esclavos que servían a los blancos. Les llevaba los libros a los niños blancos que estudiaban en escuela para blancos. Vivía en un mundo que continuamente le recordaba las reglas del blanco. Él vivía en el condado Franklin, en el estado de Virginia. Washington era un hombre a quien le encantaba aprender, pero no se le permitía tener libros, ni tampoco se le permitía la entrada a las instituciones de educación superior. Así que se educó por sí mismo. La educación que adquirió fue el resultado de diligencia tesonera, de vencer la lengua crítica del prejuiciado. Finalmente llegó a ser un rico terrateniente, fundador de un instituto, un hombre que moldeó muchas vidas y sin cuestionamiento alguno, uno de las personas de raza negra más significativamente educados en la historia de la Guerra Civil de los Estados Unidos y en los años que siguieron. Es más, llegó a ser asesor personal de los presidentes Theodore Roosevelt y William Howard Taft. Para cuando murió había escrito varios libros que se habían destacado. Tal vez el mejor es Up from Slavery, en inglés, o podríamos traducirlo, Saliendo de la Esclavitud, y es su autobiografía. Hombre trabajador. Halló que para sobreponerse a la adversidad, uno tiene que buscar la esperanza, algunas veces mediante el asadón del arduo trabajo. Vivía siguiendo la filosofía de las ventajas están siempre ocultas en las desventajas. Descúbrelas. Interesante, ¿no es cierto? Algunas veces eso exige creatividad. Existe un libro titulado Sueña un nuevo sueño, de Dale Galloway. Allí se incluye una historia de un hombre que tenía un almacén pequeño en una de las ciudades al este de los Estados Unidos. Vendía unas cuantas medicinas, abarrotes, variedades de... Y por un tiempo disfrutó de un buen negocio, pero llegó la renovación urbana y su pequeño almacén no contaba en el plan maestro. Llegaron las máquinas, derribaron los edificios a la derecha de su establecimiento. En lugar de esos viejos y destartalados edificios, construyeron un supermercado enorme. Este era parte de una gigantesca cadena de supermercados.
ese pequeño almacén quedó eclipsado. Luego, a la izquierda de su propiedad, derribaron los edificios viejos y construyeron un almacén de descuento, con rótulos de neón, y en donde la gente podía comprar los artículos mucho más baratos que en su pequeño almacén. Un día, se sentó en su casa percatándose de las desventajas de su situación. No había manera que pudieran verlo a la sombra de sus gigantescos edificios. Finalmente se le ocurrió la idea de gastar sus ahorros en un letrero. Se fue a la mejor compañía de letreros en la ciudad, les ordenó un enorme rótulo del tamaño de todo el frente de su almacén. Tenía solo 4 palabras. Pero esas 4 palabras revolucionaron su negocio. El letrero decía: entrada principal, por aquí. Algunas veces se necesita arduo trabajo, algunas veces creatividad, algunas veces la intervención de Dios. El paralítico, Hechos 3, no podía trabajar duro, era completamente imposible. Dependía más allá de la creatividad. Tenía que poner su esperanza en un milagro. No había gran cosa al empezar esa mañana su peregrinaje. Cuando salió el sol, lo llevaron hasta su lugar junto a la puerta del templo. Pensó que sería un día como cualquier otro. El escenario de nuestra historia, que en realidad incluye un milagro, se halla en los primeros 2 versículos de Hechos capítulo 3. Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Los judíos dividían el día en horas, empezando a la salida del sol, o sea, lo que nosotros diríamos las 6 de la mañana. Y si usted hace cálculos correspondientes, hallará que la hora novena eran las 3 de la tarde. El judío fiel y devoto oraba poco después del amanecer, poco antes del ocaso, y una vez a media tarde. Esta era la hora principal de oración. Y Pedro y Juan, junto con otros hombres piadosos, se dirigieron a la oración en aquella hora particular de ese día. En el versículo 2 leemos de un hombre que ordinariamente no se lo pone bajo los reflectores, porque tendemos a destacar a los Pedros y a los Juanes. Pero Dios destaca a los paralíticos, los necesitados, los que sufren, los que padecen dolor, los que no tienen respuesta. El versículo 2 nos dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento. Imagínese, paralítico, tullido debido a una enfermedad congénita paralizante. Era traído, obvio. En otras palabras, a donde quiera que quisiera ir, alguien tenía que llevarlo. Nunca supo la alegría de ponerse de pie, por no decir nada de andar o correr, cosas que nosotros damos por sentado, ¿no es cierto? Nunca supo lo que es un día de salud completa. Nunca conoció un día en que sus piernas no colgaran como guiñapos, sin sensación, sin poder moverlas. Nada más que la imposibilidad de otro día de pedir limosna. Le ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ni siquiera puedo imaginarme su aflicción. Lo pondrían allí en forma natural, porque los judíos que venían al templo a adorar traían ofrendas. En su camino verían al tullido, y tal vez le tirarían una moneda o 2. El hombre extendía su mano pidiendo dinero. Hay algo mucho más profundo que un impedimento físico, y es no tener un propósito para vivir. Si usted se pone en las sandalias y en esa túnica sucia, como debe haber estado en la espalda de aquel mendigo, se sentirá al instante sin propósito para la vida. No tiene lugar, no tiene dirección. Pero si usted se pone en su lugar, tal vez hay algunos que estarán en esa circunstancia, unos pocos tal vez. Conozco algunos. Conozco a un hombre en la ciudad de Matamoros, en México. Oyente del programa, tal vez un saludo para él. Se arrastra en un pequeño carrito de madera hecho con rodamientos de automóvil. Y se arrastra por distintos lugares, pero va a la iglesia también allí. Bueno, esas personas pueden identificarse con lo que estoy diciendo. Pero un momento, usted que no tiene ningún impedimento físico, usted que tiene sus ojos buenos, su cuerpo bueno, sus piernas, sus brazos, su mente, y que está sufriendo una angustia, ¿usted me va a decir que tiene razón para no tener propósito? George Bernard Shaw escribió: todo hombre está enfermo hasta que encuentra su nicho. Los que ya conocen o tienen su nicho no luchan como los que no lo tienen. Federico Nietzsche fue un incrédulo brillante pero cáustico. Le hubiera encantado encabezar una revolución tras otra contra lo que llamaba el establecimiento. Aun cuando se le diagnosticó como psicótico hacia el fin de su vida, hizo la siguiente declaración: el que tiene un por qué vivir
puede soportar casi cualquier cómo. Si usted sabe por qué está donde está, el cómo en realidad no es importante. El mendigo no lo sabía. Dietrich Bonhoeffer enfrentaba la muerte segura en el campo nazi de concentración. No tenía duda alguna de que en menos de un año lo ahorcarían. Pero tenía una pasión por la vida. Escribió, entre muchas otras cosas: en vista de nuestro propósito supremo, las dificultades y desilusiones parecen triviales. Si usted tiene una pasión que lo consume, si tiene dirección, si tiene un propósito supremo, como diría Bonhoeffer, si tiene un porqué, como diría Nietzsche, o un nicho, como diría yo, usted puede con el hoy. Usted puede con el hoy. ¿Me escuchó? Usted puede con el hoy, debido a que tiene un mañana. Pero si no tiene un mañana, no hay nada por lo que valga la pena vivir, o por lo que haya risa hoy. ¿Sabe por qué? Es una falta de propósito. Ese era este mendigo. Tenía unas desventajas que no podía resolver con arduo trabajo y creatividad. Se necesitaba un acto de Dios. Él no tenía idea. Esa mañana cuando salió el sol, ni siquiera se imaginó que ocurriría algo. Así como posiblemente usted, amigo y amiga oyente, se encuentra arrinconado. Tal vez se trate de una situación que usted mismo ha creado. ¿No es cierto? A veces lo hacemos. Yo he estado allí. O tal vez se deba a sus circunstancias. Usted ha caído víctima de ellas. No hay manera de mirarlo. Nadie tiene nada de que pueda poner en su mano y decir: esta es la respuesta. Se requiere la intervención de Dios. Y a ese punto es a donde con frecuencia Dios nos arrincona. Él sabe lo que está haciendo. ¿Sabe quién es Él? ¿Lo conoce? Pues bien, este hombre estiró su mano a Pedro y a Juan, según el versículo 3, y hubo una conversación que siguió. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Ahora, recuerde que esto fue un encuentro casual, desde el punto de vista del hombre, por supuesto. Para Dios no hay casualidad. Ellos no sabían que iban a encontrar a aquel enfermo. Tal vez el tullido ni siquiera sabía quiénes eran ellos. A los ojos de muchos, ellos eran personas muy diferentes, muy importantes. Obraban milagros, enseñaban en la iglesia, eran apóstoles. Ya no tenemos apóstoles hoy, de paso, así que no podemos apreciar la clase de personas que eran ellos. Podían hacer milagros a voluntad, podrían hablar ex cátedra. Cuando hablaban como profetas, proclamaban los oráculos de Dios. Por supuesto, no todas sus conversaciones, pero lo que Dios les revelaba que dijeran. Manejaban el dinero que llegaba a la iglesia en Jerusalén, y por sus manos se suplían las necesidades de los necesitados. Así que estos personajes importantes se dirigen al templo. El mendigo estira la mano e implora: una limosna, por el amor de Dios. Una limosna, por el amor de Dios. Pedro les dice: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué es lo que esperaba? Esperaba dinero. Cuando miramos al hombre en busca de respuestas, esperamos respuestas tangibles, palpables, creíbles. Cuando miramos a Dios, no hay tal cosa, ¿cierto? Las respuestas son increíbles y con frecuencia ilógicas. Dios tenía un plan para este hombre, del cual este tullido no sabía nada, así que como muchos hoy mismos que esperan sumisos en la desventaja sin ver posibilidad de solución, Dios tiene un plan. No hay ningún rótulo de 4 palabras que pueda suplir su necesidad. Usted está con la mano extendida. Si no presta atención, todo lo que verá será hombres y mujeres. Ellos no tienen la respuesta. Así que tal vez, esta ocasión usted está oyendo este programa pensando que tal vez la respuesta se halla en alguna otra parte. Y Dios le ha abierto este pasaje de las Escrituras que le va a dar provisión, lugar a la esperanza. Pedro les dijo: míranos. El hombre esperaba recibir una limosna. Pero Pedro le dice: andamos, como decimos en Chile, pato. No tenemos plata ni oro. ¿Cómo se sentiría usted si estuvieran los zapatos del cojo? 2 personas se le acercan y dicen: míranos. Usted extiende su mano, esperando algo. Y le dicen: no tenemos nada. Suena como si fuera burla. Si no continúa leyendo lo que Pedro dijo, parece burla.
Le dijo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso es exactamente lo que el cojo había estado deseando hacer, pero no podía. Allí estaba, sin capacidad. Por más de 40 años, como lo veremos al estudiar el siguiente capítulo de Hechos. Más de 40 años tullido. Y ahora le dicen, anda. Ahora observe, el doctor Lucas pone su dedo sobre algo muy significativo. Es un proceso de sanidad que usualmente no se describe en la Biblia. Me interesa que si vamos a lidiar con el asunto de la sanidad divina, lo hagamos a la manera de Dios y que tenga lugar a la manera de Dios, porque Dios es un Dios que puede sanar en cualquier generación, en cualquier tiempo, de cualquier manera. Pero Él tiene su propia manera de hacerlo. No podemos decirle nosotros lo que tiene que hacer, ni cómo debe hacerlo, ni cuándo hacerlo. Él sabe lo que hace. Observe el doctor Lucas, el médico. Se preocupa por los detalles de este cambio anatómico en este cojo. Lo describe en los versículos 7 y 8. Primero, Pedro le tomó por la mano derecha, como quien dice, asió la misma mano que el cojo extendía para pedir limosna. Segundo, le levantó, es decir, Pedro apretó la mano del hombre mientras le obligaba a levantarse, todo lo que le permitieran sus piernas tullidas. Tercero, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Note que dice al momento. No dice que ocurrió debido a Pedro o a Juan. Pedro le tomó de la mano, le levantó y cuando eso ocurrió inmediatamente hubo un chispazo de vida que nunca antes había habido en esa parte del cuerpo del tullido. ¿Alguna vez se le ha dormido una pierna? A todos nos ha pasado, ¿cierto? Algunas veces al subir al púlpito para predicar me parece que tengo una pierna dormida. Estoy sentado y cuando me voy a parar casi ni siento el piso, así que tengo que empezar a mover los pies y también la pierna. Se siente un hormigueo, es hasta molesto, conforme la pierna vuelve a la vida. Imagínense lo que ocurrió en este hombre. Un erudito griego lo dice de esta manera. La palabra griega para pies se refiere a la base o a los talones, y la palabra para tobillo se refiere a la coyuntura entre el tobillo y el talón. Se le afirmaron, describe un movimiento súbito del talón y del tobillo. Los huesos que habían estado fuera de lugar toda su vida volvieron a su lugar apropiado. El lenguaje indica que ocurrió en una fracción de segundo. Aquí tenemos a un hombre de más de 40 años que nunca supo lo que es mover las piernas y ahora está de pie. Acompañémosle en esta experiencia. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Es mejor que lo crea. Allí hay vida. El hombre saltó, se puso de pie, anduvo. Fantástico. Piense cómo sería. 40 años sin andar y ahora está caminando. Asombroso. Es también un milagro. Usted no aprende a caminar en un momento. Ese hombre está de pie, andando de un lado para otro. Nunca había caminado. Si hubiera sido una sanidad que involucraba solamente el restablecimiento de la vida en sus piernas, habría tenido que aprender a caminar, pero aquí anda saltando, corriendo, un milagro completo. Luego dice, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Puede usted imaginarse ese templo judío? Solemne como un convento de monjas. De súbito este hombre entra, y no solo que entra, sino que lo hace saltando, danzando en esa iglesia. ¿No sabe que se supone que eso no se hace allí? Una de las cosas más refrescantes que ocurren en la iglesia es cuando vienen personas que no saben lo que se supone que no se debe hacer en la iglesia. Lo imprescindible es hermoso, dicen cosas y hacen cosas fantásticas, son diferentes, pero son fantásticas. El señor Howard Hendrick cuenta una graciosa historia de un amigo al que condujo a Cristo. Le llamaremos Francisco. Condujo a ese amigo a Cristo y poco después lo llevó a un culto de oración. Los que han estado en un culto de oración en una iglesia evangélica saben que allí se hace cosas que no se hacen en ningún otro lugar. A veces los asistentes se sientan en círculo, sobre todo cuando es un grupo pequeño. Hablan por turno. Y este hombre nunca había asistido a tal reunión, así que cuando alguien dijo oremos, todo el mundo inclinó la frente. Y Francisco también inclinó la frente. Luego empezaron a orar, uno tras otro. Y no se necesita ningún título universitario para darse cuenta de que pronto le llegará el turno a uno. Así que Francisco sabía que le iba a llegar y tenía que hacer algo que nunca antes había hecho. Así que le dice al doctor Hendricks, Howie, ¿qué hago? El doctor Hendricks le dice, pues sencillamente habla con Dios. Francisco contestó entonces, está bien, lo haré. Así que cuando llegó el turno, Francisco empieza, hola Dios, soy Francisco. Nos conocimos la semana pasada. Howie me habló de ti. Te conocí en mi casa, allí en el barrio de Los Olmos. El señor Hendrick dice, pensé que iba a decir incluso su dirección domiciliaria.
Francisco no sabía que se supone que eso no se hace en un culto de oración. Consultemos con una de las mejores teólogas. Más bien dicho, es una mujer chistosa. Le encanta decir cosas con gran profundidad, pero a veces muy divertidas. Se llama Erma Bombeck. Ella dice: en la iglesia hace unos domingos me quedé mirando a un niñito que le sonreía a todo el mundo. No estaba haciendo gruñidos con la garganta, ni escupiendo, ni tarareando, ni pataleando, ni destrozando himnarios, ni rebuscando la cartera de la mamá. Simplemente sonreía. Finalmente su madre le dio un tirón y diciéndole al oído, pero con un susurro que se podía ir hasta la calle, le dijo: deja de sonreír, estamos en la iglesia. Con eso le dio un coscorrón. Y cuando las lágrimas corrieron por la mejilla del niño, ella dijo: eso está mejor. Y volvió a sus oraciones. Entonamos el canto «Cantad alegres al Señor», mientras que nuestras caras reflejan la tristeza que alguien que acaba de sepultar una tía rica que le dejó toda su mascota preñada. Repetimos: si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, símbolo que retiñe. Dice la escritora Erma Bombeck: de súbito me sentí furiosa. Se me ocurrió que el mundo entero está derramando lágrimas, y si usted no lo está, mejor que empiece a derramarlas. Y quise abrazar a ese niño, apretar su carita llorosa contra mi corazón y hablarles de mi Dios. Dios es feliz, Dios sonríe. El Dios que tiene que haber tenido un buen sentido de humor para crear criaturas como nosotros es un Dios verdadero. Quise decirle que Dios es comprensivo y que comprende a los niñitos que se meten el dedo en la nariz cuando están en la iglesia debido a que se aburre. Comprende al hombre que se queda en el automóvil en el estacionamiento leyendo las tiras cómicas mientras su esposa asiste al culto. Incluso comprende mis oraciones superficiales que imploran: Señor, si no puedes hacerme adelgazar, entonces haz que mis amigas engorden. Quise decirle, sigue diciendo Erma Bombeck, que yo también recibí coscorrones por atreverme a sonreír en el templo. Por tradición uno lleva la fe con la solemnidad del deudo, la gravedad de una máscara de tragedia y la dedicación de un bordado en la camisa. ¡Qué necia!, pensé. Allí está una mujer sentada junto a la única luz que queda en nuestra civilización, la única esperanza de un milagro, la única promesa que tenemos de algo infinito. Y si él no puede sonreír en la iglesia, ¿qué queda a donde podamos ir? Interesante. Déjeme repetir y decirlo. En nuestra iglesia siempre hay lugar para sangre nueva. Debe existir. Gente que viene a conocer al Señor. No, que conoce al Señor. Viene a conocerlo. Eso debe existir en todas nuestras congregaciones. Mi pregunta es: ¿existe en la suya ese amor? ¿Se puede sonreír en su iglesia?